los líderes cambiemos nuestras convicciones de acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que conviene, de acuerdo a las circunstancias, y vamos a estar cambiando principios, y vamos a estar cambiando de opiniones, vamos a estar haciendo cosas que nos rijan de acuerdo al curso de lo que hagamos. Hermanos, pongan atención. Esto es importante. Necesitamos que el liderazgo no solamente sea íntegro en su vida familiar, como lo hemos visto. Necesitamos que no solamente sea íntegro en su vida comunitaria, como también ya lo vimos, sino también necesitamos que haya integridad en cuanto a la fidelidad a la palabra de Dios. Necesitamos que los líderes, los pastores, los ancianos, los obispos sean fieles, que estén firmemente adheridos a la palabra de Dios, a la enseñanza que es conforme a lo que Dios nos ha dado, para poder instruir correctamente a la iglesia y también para proteger a la iglesia. Esa es la idea. Dice el texto, el versículo 9, que en el contexto está hablando de los ancianos, hermanos, que los ancianos o los pastores o aquel que va a estar en el cargo del ministerio debe ser retenedor. Esta palabra, hermanos, es un verbo, lo cual implica que es un participio, una acción continua, es una idea verbal, en la cual la idea es que una persona está firmemente adherida a algo o a alguien. Miren, esta palabra viene de antejomai, dos palabras, anti y ejo, sostenerse uno mismo, al opuesto por implicación adherirse. En otros contextos puede significar interesarse por, pero aquí la idea es que es capaz de adherirse firmemente a algo, en este caso a la doctrina. Miren, esta palabra es importante. Significa que esta persona es capaz de adherirse firmemente y sin moverse a algo. Da esa idea. Y el tiempo de este participio implica que es una acción continua. En otras palabras, el texto dice que esté adhiriéndose firmemente, una acción continua, no que lo haga una vez, sino que constantemente los pastores tienen que estar firmemente adheridos a la palabra de Dios. Y eso es algo de continuo, porque constantemente la palabra está siendo atacada. Puede haber circunstancias en donde podemos llegar a poner en tela de juicio los principios de Dios, pero el punto aquí es que los que lideran al pueblo de Dios tienen que estar constante y firmemente adheridos a la palabra de Dios. Esa es la idea de este participio. Estando firmemente adheridos, ¿a qué? Retenedor de la palabra fiel. Miren, es importante porque no solamente dice a la palabra. Si el texto dijera firmemente, estando firmemente adheridos a la palabra, se entendería que la alusión y la referencia es a la palabra de Dios, ¿cierto? Pero hay un adjetivo aquí que es intencional, puesto por el Espíritu Santo usando el apóstol Pablo, para describirnos una cualidad de la Escritura. No solamente dice adhiriéndose a la palabra, sino dice a la fiel palabra. A la fiel palabra. Y esta palabra, este adjetivo fiel, en este contexto significa digno de confianza. Digno de confianza. Y esto, hermanos, destaca una cualidad de la Escritura. Significa que la Escritura es digna de confianza porque es la palabra de Dios. Hermanos, miren, esto es importante en el argumento de Pablo a Tito para el establecimiento de ancianos en la iglesia, porque miren el contraste cómo eran los falsos maestros, versículo 10. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Había falsos maestros que estaban distorsionando la verdad, no eran confiables, no eran fieles. Ellos decían palabras muy bonitas, pero no eran confiables. En cambio, la palabra de Dios sí es confiable, sí es fidedigna. Aunque hay falsos maestros, la palabra de Dios sigue siendo fiel. ¿Sí? Hay falsos maestros en la isla de Creta, había falsos maestros, lo sigue habiendo ahora, pero la palabra de Dios sigue siendo fiel. ¿Ven por qué esto es importante, hermanos? En un contexto donde hay un montón de falsos maestros, es bueno recordar que en medio de todo, en lo que podemos tener toda nuestra confianza es en la palabra de Dios.
La palabra de Dios es fiel. Esto lo podemos ver por toda la Escritura. Miren cuántas alusiones de esto hay desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 119. Salmo 119, versículo 89. Mire lo que nos dice. El Salmo 119, versículo 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aquí estamos viendo un atributo de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es fiel. Todo aquí es inestable. Hay mentirosos, engañadores, habladores de vanidades, como lo había en la isla de Creta, pero la palabra permanece para siempre. Josué 1:8, fíjense en el contexto que Dios le había demandado a este líder para conquistar la tierra prometida. La instrucción más grande no es que fuera un buen militar. La instrucción más grande es que se adhiriera firmemente a la palabra de Dios para poder ser un buen líder. A pesar de que tenía una responsabilidad militar para guiar al pueblo a introducirlo en la tierra de Canaán, su responsabilidad más grande era mantenerse firme a la palabra de Dios, porque era Dios quien les iba a dar la victoria, no sus habilidades militares. Y por encima de todo, un liderazgo agradable a los ojos de Dios es aquel que se adhiere firmemente a la palabra de Dios. Mira lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Isaías 48:8, hermanos. Podemos seguir encontrando alusiones acerca de que la palabra de Dios es confiable, es fiel. Isaías 48:8, que dice, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Bueno, aquí creo que me equivoqué de versículo, hermanos. Pero bueno, seguimos adelante. Isaías 55, versículo 10 y 11, ese sí lo tengo bien grabado porque está también en mi corazón. Isaías 55, 10 y 11, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese lo que dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envié. ¿Por qué la palabra de Dios es confiable, hermanos? Porque siempre cumple lo que Dios promete debido a que es poderoso y fiel. Lo que Dios ha dicho se cumplirá en su plan redentor. Tenemos, dice Pedro, la palabra profética más segura. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:19. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:19. En adelante. Tenemos también la palabra, fíjese, profética más segura. ¿En qué contexto está hablando? Versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo, fíjese, visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Hermanos, Pedro está diciendo que fue testigo, él vio y escuchó, fue testigo presencial de la gloria de Cristo, pero por encima de su experiencia de lo que vio, dice que hay algo más seguro que eso, la palabra profética, la palabra de Dios. Y en ese contexto dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada. Ojo, aquí interpretación privada no se refiere a alguien que se sienta en su escritorio y luego le da una interpretación, no. Se refiere a que nunca la escritura, la revelación surgió por iniciativa humana, sino que Dios fue el originador de la revelación. Él mismo inspiró a estos hombres santos a escribir sus palabras. A nadie se le ocurrió escribir este libro porque sí, sino que Dios fue el originador de estas palabras. Dios es la fuente de estas palabras. Ese es el sentido. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ahí está reafirmando eso, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra inspirados del griego significa que fueron movidos, así como un barco es movido por el viento. Estos hombres fueron movidos por Dios para escribir las palabras de Dios. Y según Timoteo 3:16 nos dice que la escritura es theopnestos, soplada, exhalada por Dios, que Dios es el autor de toda la escritura. ¿Qué nos dice esto, mis amados hermanos? Que la palabra de Dios es fiel, es confiable. En contraste con los falsos maestros que enseñan mentiras, los verdaderos pastores deben de estar firmemente adheridos a lo más seguro que hay para no desviar al rebaño, que es la palabra fiel, hermanos. Miren, hoy en día con tanta competitividad, con tantas iglesias como en una esquina como Oxxos y todo, en un mundo tan demandante, ¿qué es lo que un pastor puede hacer para mantenerse en una línea recta, agradando a Dios y edificando bien a su rebaño? ¿Qué es lo que puede hacer este liderazgo? No necesitan nada más que ser fiel a la palabra fiel. Adherirse fielmente y firmemente a la palabra de Dios. No desviarse ni a diestra ni a siniestra. Mantenerse firme en lo que la palabra de Dios enseña. Con amor, con humildad, obviamente, pero por encima de todos los intereses personales y de las personas es lo que Dios dice, enseñando fiel y firmemente la palabra de Dios. No es fácil, hermanos, porque intelectualmente podemos estar convencidos de muchas doctrinas, pero a la hora de ejecutar lo que la palabra de Dios dice, es difícil. Es difícil. Y ahí es donde se ve si está por encima nuestras convicciones o está por encima nuestros intereses. Hay más textos, hermanos. Por ejemplo, en Primera a los Tesalonicenses 2:13. Primera a los Tesalonicenses 2:13, mire lo que dice. Primera a los Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, fíjese bien, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjese cómo la palabra de Dios hizo la obra en estos hermanos de la iglesia de Tesalónica y la recibieron no como simple palabras humanas, sino como lo es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel. Solo la palabra de Dios tiene poder para revivir muertos espirituales. Solo la palabra de Dios tiene poder para edificar a la iglesia. Solo la palabra de Dios es sabiduría. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder, sabiduría de Dios. Solo la palabra de Dios puede traer vida espiritual a los que están muertos espiritualmente. Solo la palabra de vida santifica. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Solo la palabra de Dios puede cumplir el propósito de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra de Dios es fiel, hermanos. La palabra de Dios es fiel. Por lo tanto, lo que un liderazgo piadoso necesita no es sueños, visiones, opiniones, impresiones, ideas, filosofías del mundo. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente porque es fiel. La palabra de Dios puede cumplir el propósito salvador y santificador para el cual Él envió, porque es su palabra. Hermanos, aquellos que Dios nos ha delegado esta responsabilidad tan grande, tenemos que estar firmemente adheridos a la palabra fiel.
firmemente adheridos a la palabra fiel. Y sigue diciendo el texto, retenor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. De hecho, en el original, hermanos, literalmente diría algo así, que es conforme a la enseñanza. O sea, esa palabra fiel está en conformidad o de acuerdo a la enseñanza. Es decir, está en conformidad o de acuerdo con la doctrina. Es otra manera de doctrina y enseñanza se refiere a lo mismo. Es decir, todo aquello que la Biblia enseña y que hemos recibido por inspiración divina. Hermanos, lo que se nos está enseñando en este pasaje es que aquí hay una correcta relación, fíjese bien, entre la doctrina, la tradición y la escritura. Escuche bien esto. Porque para nosotros tiene una connotación negativa la palabra tradición. Porque muchas veces las tradiciones de los hombres pueden estar por encima o contradiciendo la palabra de Dios. ¿Cierto? Pero eso no significa que la tradición necesariamente o implícitamente sea mala cuando está subordinada a la palabra de Dios. La tradición es preservar las enseñanzas de la palabra de Dios a lo largo de generaciones. ¿Sí? Lo que nosotros recibimos es lo que a su vez otros creyentes han recibido y así fielmente, y obviamente la base de eso es la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La enseñanza de los apóstoles y los profetas obviamente ya está plasmada en el Nuevo Testamento, que a su vez el centro de ese mensaje, la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Primera a Timoteo 4:6, hermanos. Primera Timoteo 4:6 nos dice de la siguiente manera. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lo que quiero que vean aquí es que hay un patrón. Pablo le está diciendo tanto a Timoteo, aquí en la primera Timoteo, ¿no? Y a Tito, que se mantengan fieles y firmes a lo que han recibido, la enseñanza que han recibido de los apóstoles, hermanos. Segunda Timoteo 3:14. Segunda Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú, escuchen, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Miren cómo el versículo 14 está relacionado con el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos, la enseñanza, la transmisión constante de aquellos que ministran la palabra de Dios, delegada en confiabilidad a otros que también van a enseñar a otros. Es importante que los pastores puedan estar firmemente adheridos a esa palabra fiel que es conforme a la enseñanza, a lo que se nos ha transmitido. Tiene que ver con las doctrinas de la palabra de Dios. Todo aquello que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, la palabra Trinidad, no, la palabra literal no se encuentra en la Biblia, pero el resumen de esa enseñanza bíblica sí, y es una doctrina que han creído los cristianos, todos los cristianos a lo largo de los siglos, ¿no? La divinidad de Cristo, la salvación solo por la fe, la inspiración de las Escrituras, todas esas doctrinas que son cardinales, que son preciosas para nosotros, que son fundamentales, se han transmitido de generación a generación y tienen que permanecer. Los que son ancianos tienen que adherirse firmemente a esa doctrina cristiana, bíblica, entregada, y así ministrarla a otros. No deben de innovar, no deben de cambiar. Como que esto es más novedoso, vamos a adaptarnos a esto. La doctrina pura, todas las doctrinas de la palabra de Dios, aun aquellas que no son cardinales para la salvación, pero son importantes porque la palabra de Dios las enseña. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña, toda la doctrina que tiene su base en la palabra de Dios es importante y es útil para nuestras vidas. Y aquellos que están en esta responsabilidad deben de tener la capacidad de adherirse firmemente a la enseñanza, a todo lo que ha recibido, a todo lo que hemos recibido, a todas las doctrinas basadas en la palabra de Dios. Y esto es un eco, hermanos, de Mateo 20:28, porque recuerden que la orden apremiante del discipulado es hacer discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos, y después de que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado.
¿Se fijan? La enseñanza se sigue transmitiendo de generación en generación y debemos de ser fieles a lo que hemos recibido, a la doctrina apostólica, a la doctrina bíblica, a la doctrina pura de la palabra de Dios y no aceptar innovaciones basadas en pensamientos torcidos de hombres. Esto es importante, hermanos. Es la fiel palabra que está en conformidad con la enseñanza. Es decir, hermanos, que la enseñanza, o en otras palabras, toda doctrina que enseñamos tiene que tener su base en la fiel palabra. Ninguna doctrina puede venir fuera de la Escritura. Ninguna doctrina, por muy novedosa, bonita que se vea, puede estar en contradicción con los principios claramente revelados en la palabra de Dios. Ninguna idea humanista, ninguna idea que esté fuera de lo que la palabra de Dios nos dice para tratar asuntos del corazón del hombre, aunque suene muy novedoso y muy bonito. ¿Cierto? Aquellos que son fieles en pastorear como Dios demanda, tenemos que ser fieles a la enseñanza que está basada en la fiel palabra. Aquí, como lo mencionaba, hay una correcta relación entre la doctrina, la tradición y la escritura. Lo que se nos ha enseñado a través de generación en generación debe ser basado en la sana doctrina que a su vez tiene su base solo en la escritura. Esta enseñanza tiene su base principal, o su base principal es el evangelio y todo lo que se deriva de él para vivir una vida piadosa. Hermanos, en resumen, en esencia, esta enseñanza, la médula o el corazón de todas las demás doctrinas es esto, hermanos. Escuchen, el evangelio, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de la cruz. De aquí todo lo que deriva, el vivir en conformidad con esa buena noticia que Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Y en el contexto de esta carta, tiene que ver en todo lo que deriva de vivir en el evangelio para vivir una vida piadosa. Por eso, el resumen medular de esta carta, o el corazón de esta carta, como decíamos, es el capítulo 2, versículo 11 al 14, cuando dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. En resumen, ¿cuál es esta enseñanza, hermanos? El evangelio y todo lo que se deriva de él, llevándonos a vivir una vida piadosa. Ese es el punto principal de aquí, hermanos. Cómo el evangelio salva, pero también transforma y nos lleva a vivir vidas que glorifican a Dios para a su vez manifestar su gloria y presentar un evangelismo eficaz en donde Dios nos ha puesto. ¿Se fijan? Esta enseñanza que tiene su base en el evangelio, las buenas noticias de quién es Jesucristo y lo que hizo por nosotros, produce piedad, produce santificación en los creyentes. Y es lo que Pablo quiere que la palabra de Dios produzca en los creyentes, y sobre todo que los que ministran estén conscientes de esto, adheridos firmemente a la fiel palabra que es conforme a la enseñanza. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito de que los ancianos sean capaces de adherirse firmemente a las claras enseñanzas que tienen su base en la palabra de Dios? ¿Acaso es para ser académicos destacados? ¿Acaso es para presumir al mundo que somos intelectuales? ¿O cuál será el propósito? El propósito es principalmente pastoral. Miren lo que dice el texto. ¿Para qué? También puede exhortar con sana enseñanza. Miren, el propósito de que los ancianos estén firmemente adheridos a la fiel palabra que es conforme a la enseñanza, en este contexto es un propósito pastoral. ¿Cuál es ese propósito pastoral? Dos cosas que dice Pablo aquí. Número uno, exhortar con sana enseñanza, y número dos, convencer o reprender, que es otra traducción. Dos cosas, hermanos. Exhortar. Esta palabra exhortar
del griego parakaleo no significa regañar como muchos piensan. Ojo, exhortar no es sinónimo de regañar. Eso no es exhortar. Regañar es regañar. Pero este verbo parakaleo, aquí cito textualmente un diccionario, es el verbo más frecuente para este significado y denota literalmente llamar al lado de uno y de ahí llamar en auxilio de uno. Implica la idea de estar al lado de uno para brindar ayuda, apoyo. De ahí esta palabra puede tener diferentes matices y connotaciones como alentar, confortar, consolar, llamar, amonestar, confortar, etc. Pero en este contexto, hermanos, esta palabra significa amonestar a través de la enseñanza para producir un cambio en el corazón. A través de la exposición pública de las Escrituras y de la administración personal de la palabra de Dios, es decir, la consejería, los ancianos deben ser capaces de guiar al rebaño a través de los pastos verdes de la palabra de Dios. La sana enseñanza es la que produce santidad porque es conforme a la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Las falsas doctrinas nunca van a poder producir verdadero amor por Cristo y por los demás. Hermanos, para que también pueda exhortar. Y esta palabra, como lo vimos aquí en este contexto, significa amonestar. La amonestación es ponerse al lado de otro para ayudarlo, poner en la mente de esa persona la palabra de Dios para que eso produzca un cambio de corazón. Es a través de la exposición de la palabra de Dios que los corazones y las mentes son expuestos a la verdad y Dios corrige lo deficiente. Es a través del consejo constante y personal de la palabra de Dios que Dios transforma vidas por medio de su palabra. Es solo por medio de la palabra de Dios. Y dice aquí, que puede exhortar, dice, con sana enseñanza. O sea, esa enseñanza, esa doctrina, literalmente la que está siendo sana. ¿Por qué es pura? ¿Por qué está siendo sana? Porque es la que santifica, es la que edifica realmente, es la que realmente va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió, es lo que realmente la iglesia necesita, la sana palabra, la sana doctrina, aquello basado en lo que Dios ha revelado de sí mismo en este sagrado libro, hermanos, la Biblia. La iglesia no necesita nuestras opiniones, no necesita sueños, no necesita visiones, no necesita innovaciones, no necesita nada más que la palabra pura de Dios, porque es la única que puede transformar el alma, puede salvar, puede santificar y nos puede guiar seguros a donde Dios nos quiere, a la glorificación. Solo la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina es algo muy trillado porque todo el mundo dice tener la sana doctrina. Todo mundo. Hasta las sectas dicen que tienen sana doctrina, hermanos. Pero la sana doctrina no es algo simplemente que se habla, es algo que se vive, es la doctrina que puede producir realmente vidas piadosas, que te lleva a amar más a Cristo y a los demás. La sana doctrina es aquella que te lleva a amar más a Cristo y a los demás y a ser más como Cristo a través de la verdad de Dios. Si no está produciendo eso, aunque, ojo, no significa que alguien puede resistir aún la sana palabra, ¿no? La sana doctrina y no conformarse a eso. Y no es que la doctrina sea defectuosa, sino que el corazón está endurecido. Puede pasar que alguien escuche la verdad y aún así no sea afectado por la verdad, por la dureza de su corazón. Pero nunca, hermanos, nunca de los nunca, la falsa doctrina va a producir amor a Cristo y piedad verdadera. Nunca la falsa doctrina va a producir una vida piadosa. Solo la sana doctrina puede producir esto. Obviamente, esto impulsado por el Espíritu Santo, ¿no? En aquellos que han nacido de nuevo. Pero solo la sana doctrina puede edificar. Y los ancianos, hermanos, deben de ser capaces de guiar al rebaño a través de los pastos verdes de la palabra. La sana enseñanza es la que produce santidad, porque es conforme a la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Solo la verdad puede producir santificación. Las falsas doctrinas nunca van a poder producir un verdadero amor por Cristo y por los demás. Grábese bien esto, mis hermanos, para que no ande escuchando falsos maestros y falsas doctrinas. La falsa doctrina nunca va a producir
una vida que agrada a Dios. Ahora, la sana doctrina, ¿cómo se tiene que recibir? Con humildad y obediencia, para que obviamente tenga el efecto debido, ¿no? Entonces, por un lado, los pastores deben de estar firmemente adheridos a la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que puedan brindar una enseñanza, un pastoreo fiel, constante a la congregación, a través de la enseñanza pública de las Escrituras y de la administración personal a través de la consejería. Pero también hay otro lado no muy agradable del ministerio, hermanos. Sigue diciendo, y convencer a los que contradicen. Realmente esta palabra que se traduce aquí por convencer, del griego elenjo, significa redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar. El sentido de esta palabra es censurar, convencer de que la otra persona está equivocada. Miren, hermanos, los pastores deben de ser defensores, apologetas de la palabra de Dios para alentar a la piedad también. Así como un pastor debe de ser un fiel maestro de la palabra, también debe de ser un fiel defensor de la palabra. Y esta palabra elenjo, del griego elenjo, la que se traduce aquí por convencer, significa también reprender, poner en evidencia para censurar. Los pastores tienen la responsabilidad de defender la palabra de Dios para alentar a la piedad. Miren, los ancianos, al ser la autoridad puesta por Cristo, tienen el deber de censurar a aquellos que están en abierta oposición a la sana doctrina de la palabra de Dios, porque su deber es cuidar el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, según Hechos 20:28. Pero la base de esta autoridad para reprender, hermanos, es la misma palabra de Dios, no sus propios intereses. De reprender, ¿a quién? A los que contradicen, es decir, a los que se oponen. El sentido de esta palabra es aquellos que están en rebeldía, en oposición, no a los pastores, no a la iglesia, sino a Dios mismo al estar en oposición a la palabra de Dios. Hay que entender esto, hermanos. Una cosa son las opiniones personales. Usted le puede ir a las Chivas, le puede ir a la América, le puede gustar el color verde, el azul, le puede gustar ponerle miel a los hot cakes o no. Esas no son doctrinas, ¿no? Y no vamos a censurar a nadie por tener gustos o pensamientos o opiniones diferentes. Pero el estar en contra de lo que Dios ha revelado y dice y oponerse a ellos, eso sí es peligroso. Porque eso ya no se trata de nosotros, de nuestros intereses. Se trata de Dios y los pastores deben de ser guardianes de la palabra de Dios. Es parte del trabajo que Dios les ha demandado a los líderes, hermanos. La reprensión a aquellos que se oponen es parte del trabajo pastoral. Mientras que por un lado los pastores enseñan, predicando y aconsejando la palabra de Dios, también por otro lado son llamados a amonestar a aquellos que contradicen. Miren lo que dice el versículo 10 y 11, que no lo vamos a ver ahora. Porque hay mucho, ahí nos da las razones de por qué es necesario esto. Porque hay muchos aún contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Porque andan trastornando casas enteras, enseñándolo por ganancia deshonesta lo que no conviene. Los pastores también tienen que ser firmemente defensores de las ovejas. Si ves que un lobo está queriéndose comer a una ovejita, no le vas a decir, señor lobo, por favor, ¿puede dejar de hacerle daño a mi ovejita? Y ya se la va a comer, ¿no? Obviamente va a actuar con ferocidad para proteger al rebaño. ¿Se entiende esto, verdad? Parte de la responsabilidad pastoral es cuidar a las ovejas de falsas doctrinas de lobos rapaces. Y cuando es necesario, los pastores tienen que reprender a aquellos que contradicen, aquellos que se oponen a la verdad. Tienen que censurar el error, porque esto no se trata de nosotros, es para proteger y salvaguardar la integridad y la santidad de la iglesia, hermanos. Son los responsables de cuidar al rebaño. Y es parte de la responsabilidad pastoral. Miren, hay textos, hermanos, donde esto también podemos ver algo paralelo a esto. Por ejemplo, en la misma carta de Tito, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación,
Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La misma advertencia de Pablo en Hechos 20, miren la misma advertencia que de entre ellos mismos se levantarían, miren, Hechos 20, 29. Hechos 20, 29 al 30, mira lo que dice. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándose de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En otras palabras, hermanos, la Biblia nos enseña y nos advierte contra las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y un trabajo de un obispo, que significa supervisor, el que cuida, el que sobrevee al rebaño, es precisamente cuidar al rebaño de falsas doctrinas y de lobos rapaces también. Y a veces esto no es grato, porque cuando se tiene que ejercer la disciplina eclesiástica, o sea, en teoría le entendemos que la Biblia enseña esto, pero cuando se ejecuta y se lleva a la práctica, se nos puede hacer un poco duro, ¿verdad? Pero es parte de nuestra responsabilidad, hermanos. Es parte de nuestra responsabilidad delante de Dios no permitir que el liderazgo se corrompa, porque si no, luego la iglesia se va a corromper. Dios quiere una iglesia pura, hermanos, y por eso demanda un liderazgo puro. No somos perfectos, no somos impecables, pero Dios sí demanda integridad, que seamos irreprensibles. Y obviamente, como lo he mencionado desde el inicio, estas características no solamente se aplican o se deben de aplicar solamente a los pastores. Todo creyente deberíamos de estar velando para cumplir estas cualidades, ¿no? Y proteger a la iglesia de esa manera. Pero los principales responsables son los pastores. Recuerde esto, hermanos, los ancianos, al ser la autoridad puesta por Cristo, tienen el deber de censurar a aquellos que están en abierta oposición a la sana doctrina de la palabra de Dios, porque su deber es cuidar del rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Pero la base de esta autoridad es la palabra de Dios. Esa autoridad para poder reprender es la palabra de Dios, no sus propios intereses u opiniones. En conclusión, cito aquí a un comentarista: con estas pocas palabras bien elegidas, Pablo ha hecho un esquema de las características que han de distinguir a un supervisor. Debe amar a las personas y amar también la virtud. Debe ser sabio y prudente. Debe vivir de acuerdo con la ley de Dios, dedicado a Dios y procurando agradarle, y debe mostrar un genuino dominio propio. Con esta mezcla de características, el líder cristiano está preparado por la gracia de Dios para ejercer el tipo de supervisión que un administrador en la casa de Dios, la iglesia, debe ejercer. Fin de la cita. En conclusión, mis hermanos, en este texto vimos lo que un líder debe ser en 3 áreas de su vida: en cuanto a su hogar, en cuanto a su vida comunitaria, y en cómo debe de ser en cuanto a la enseñanza. Debe estar arraigado a la palabra de Dios para que pueda tanto predicar y aconsejar como reprender a los que contradicen. Esto es lo que Dios demanda de un liderazgo piadoso, hermanos. Y es lo que Dios demanda también, en última instancia, de cada creyente. Si Dios nos lo permite, seguiremos viendo los demás versículos en las demás predicaciones. Pero recuerden, hermanos, lo que hemos visto. En este texto vimos lo que un líder debe de ser en 3 áreas de su vida: en cuanto a su hogar, en cuanto a su vida comunitaria y en cuanto a su actitud a la palabra de Dios. Debe estar firmemente arraigado para que pueda tanto enseñarla como defenderla. Esto es importante, hermanos, que Dios nos dé la gracia para poder cumplir cabalmente con esto, y oren, hermanos, para que nosotros podamos ser capacitados por la gracia de Dios para poder vivir a la luz de estas características que identifican a un liderazgo que glorifica a Dios y que Dios demanda para que su iglesia sea irreprensible en el día de Jesucristo. Amén. Que Dios nos ayude, oremos. Señor amado, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, es poderosa y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, danos en tu gracia hombres fieles que te amen, que amen a tu iglesia, que sean íntegros para que podamos ser pastoreados por pastores puestos por Cristo,
para bien de tu iglesia, y que también como iglesia podamos ser responsables en orar por nuestros líderes, y Señor, y permitir que esto se pueda llevar a cabo, Señor, con vidas piadosas. Ayúdanos, por favor, sostén a tu iglesia y danos en tu gracia, Señor, un liderazgo piadoso para poder tener una iglesia piadosa y a su vez poder vivir piadosamente el evangelio a otros y poderlo predicar eficazmente con vidas transformadas por tu gracia. Señor, gracias por tu palabra y permítenos tener una iglesia sana a través de un liderazgo sano, Señor, y también de miembros sanos que crecemos en estas cualidades reflejando la gloria de Cristo. Que tu Santo Espíritu nos convenza de ello, nos capacite, nos ayude y que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos con tu poder en nuestra debilidad para vivir a la luz del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar un himno. Y después de ello le voy a pedir a nuestro pastor Eliseo